Bueno, pues el siguiente compendio de filosofía de la educación es lo que voy a explicar. Bueno, principalmente como para iniciar mi trabajo, ¿no? El por qué lo quise hacer de esta forma. Bueno, pues para mí la filosofía de la educación y lo que más me interesa es como que la base de lo que fue la filosofía, ¿no? Cómo inició. Porque de este modo podemos aprender más sobre el cómo se ha transformado a lo largo de los años, ¿no? Eh, por eso incluí los primeros temas, que son, por ejemplo, el primero, que es el origen y la división de la filosofía, ¿no? La filosofía inició en Grecia en el siglo VI a.C. y el primero, el padre de la filosofía fue considerado que fue Tales de Mileto y, por ejemplo, el significado etimológico de la filosofía se va a desenvolver entre filia, que es amor, y sofía, que es sabiduría, ¿no? Lo relacionamos con amor por la sabiduría, la ciencia, el saber y el conocimiento. La filosofía se va a dividir en varias ramas, como lo son la metafísica, la epistemología, la ética, la lógica, y en unas ramas de la filosofía más específicas, como lo son la filosofía del hombre, la filosofía del derecho, la de la educación, que es la que nos enfocamos en este ciclo escolar, y la filosofía de la religión. Ahora veamos el tema de la filosofía griega clásica, que para resumir el tema de esta manera, como está en la lámina, el contenido de la filosofía clásica es proponer explicar la realidad y llegar al origen de las cosas. ¿De qué modo? Pues por el método, que es la explicación puramente racional, y la lógica, que se va a ayudar para marcar como verídicas los hechos, ¿no? Aparte de que también los van a experimentar y observar, se van a basar mucho en la lógica para que esto no se pueda cuestionar sobre si es real o no. Y pues el objetivo de la filosofía clásica es simplemente el deseo de conocer la verdad ante todo. Existen varios periodos en la filosofía griega clásica, que es el periodo naturalista, que es la de los filósofos griegos que pensaban que el hombre tenía una necesidad natural por saber y por aprender. Y después pasa el periodo naturalista, que son los problemas de la filosofía que dejaban de estar centrados en la naturaleza y ahora estaban centrados más en el hombre. Como principales exponentes de la filosofía tenemos los presocráticos, que fueron los primeros filósofos en la filosofía clásica griega en pensar y en exponer sus ideas. Después de ahí pasamos a los sofistas y pasamos a lo que se conoce como el spa, ¿no? Que es Sócrates, Platón y Aristóteles, que son pues creo que los más conocidos. La cuestión de los sofistas fueron los primeros que se dedicaron a la enseñanza en la Grecia antigua. Eh, Eran muy buenos en la retórica y por eso ellos solitos se consideraron sabios y comenzaron a educar a las personas, ¿no? Pero pues obviamente empezaron a cobrar por eso. Es por eso que cuando empezaron a cobrar por su aprendizaje y por su conocimiento, las personas comenzaron a dudar mucho sobre si de verdad enseñaban o simplemente eran charlatanes que se dedicaban a estafar a las personas, ¿no? Porque se daban cuenta que les enseñaban simplemente lo que ellos querían enseñar. Los primeros exponentes de los sofistas fueron Protágoras de Adera. Fue importante por su buena enseñanza de la retórica. Él sí se dedicaba mucho a enseñar eso. Y Hipafias de Elide también fue muy importante de los sofistas y fueron como que los principales, ¿no? Los que se salvaron de los demás. Los sofistas hacían uso de la razón simplemente como técnica y no les importaba lo moral en realidad. Simplemente era su yo te digo y es eso. No eran muy cuestionables. Después pasamos a Sócrates, que fue un filósofo griego considerado de los más grandes que pudo haber en la Grecia antigua. También fue maestro de Platón y nació en el 470 a.C. y murió por pena de muerte y murió envenenado.
pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo con lo que estaba desarrollando en sociedad, ¿no? Un cambio de pensamiento. No le tenían miedo al cambio. ¿Y pues por qué? Pues porque el gobierno así es. Eh, el principal método que manejó Sócrates fue la mayéutica, que es el método aplicado de Sócrates para cuestionar sobre la realidad y lo que pensaba la gente, ¿no? Él hace preguntas al alumno y por medio de esas preguntas él requiere o quiere que las personas se queden con un aprendizaje significativo real. La ironía socrática también era otro método que manejaba Sócrates, que era llegar a la búsqueda por una definición universal, por algo que pensara toda la gente. Él quería llegar a un significado más personal. Sócrates nunca se creyó un sabio o un genio y por eso nunca plasmó sus escritos, ¿no? Aunque quien lo ayudó pues fue Platón. Él fue el que desarrolló sus principales escritos y él fue como que el sucesor de Sócrates, ¿no? Se quedó con lo que Sócrates planteaba y lo modificó un poco a su propio pensar. Sócrates fue uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental griega, fue discípulo de Sócrates y también fue maestro de Aristóteles. Para Platón, la teoría de las ideas es lo más importante, y nos dice que existen dos realidades: el mundo sensible, que es el aprendizaje a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, que es algo que no puede cambiar, ¿no? Que ya es verdad y que está escrito, que está estipulado científicamente incluso, ¿no? Para, para Platón, la sabiduría del saber era el objetivo de hacer posible un orden social por la justicia, porque también Platón se dedicaba mucho a la política y a modificar un poco este ámbito. Finalizamos con Aristóteles, que fue un filósofo, también fue político, fue científico, fue discípulo de Platón, se interesó más por el mundo tangible que por el mundo de las ideas. Las ciencias múltiples que Aristóteles desarrolló fue el pensamiento aristotélico, donde busca la especificidad de las cosas. Por, por eso mismo, Aristóteles agrupó la ciencia según su objetivo específico, ¿no? La lógica como un estudio de pensamiento simplemente racional, la filosofía que se divide en físicas, matemáticas y metafísica, ¿no? Y la filosofía práctica que va a incluir la política y la ética. Aristóteles consideraba que el principio no era la contradicción. También consideró las falacias, que es un descubrir de algo lógico, un error lógico que se puede descubrir a simple vista y que en algunos argumentos podían parecer ciertos, ¿no? Como que se dedicaba a eso, como que a esas cosas que te podrían parecer correctas, pero que si las analizabas a más profunda, podías darte cuenta que en realidad no era así. Pues ahí finaliza mi compendio de filosofía. Yo lo que me quise guiar, como les digo, es a las bases de la filosofía como tal, ¿no? La filosofía de la educación se originó hace muchísimos años y podemos distinguir la clara diferencia de lo que es ahora y lo que fue antes, ¿no? Porque en esta época la educación fue algo que se fue descubriendo de a poco, ¿no? Empezaron desde cero, ¿no? Empezaron descubriendo lo que era la lluvia, el sol, el fuego y todo pues por experimentación. Y gracias a ello pues podemos de cierta forma saber lo que es cada cosa, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, pues nadie sabe quién le dio significado a las cosas en realidad, ¿no? ¿Quién les dio un concepto? ¿Quién sabía qué era la lluvia y cómo fue su significado? ¿O por qué se llaman las cosas como se llaman, ¿no? Y si nos basamos a ese pensamiento, pues sí me interesa mucho lo que fue pues el inicio de la educación, ya sea en la Grecia antigua o en otras culturas que también desarrollaron la educación de su propia forma, ¿no? Incluso
en México, ¿no? Que también las culturas se crearon como que sin nada y poquito a poco fueron desarrollando culturas, sociedades y todo desde cero. Entonces a mí eso es lo que más me interesa sobre la educación, ¿no? Ver la transformación y todo lo que ocurre para hacer lo que es ahora la educación, un sistema completo de sistemas educativos, de formas de aprendizaje, de maneras diferentes de enseñar y que de verdad está muy elaborado ya actualmente, no es lo que era antes. Entonces, pues sí, eso es lo que yo quería dar a entender con mi compendio de filosofía, ¿no? Como que guiarse principalmente en la base del conocimiento para desglosar lo que es ahora y ver la diferencia de la educación